Espartaco. Aquel legendario gladiador que se alzó desde las cenizas de su condición servil para infligir una derrota humillante a las poderosas legiones del Imperio Romano, nació en las brumosas tierras de Tracia, en los actuales confines de Bulgaria, Grecia y Turquía alrededor del año 111 a.C. Oriundo de la aguerrida tribu de los Medos, cuya cultura estaba profundamente influenciada por la vecina Macedonia. De estas raíces humildes y fieras, surgió un hombre destinado a convertirse en el protagonista de una de las revueltas más legendarias contra la opresiva República Romana. Conocida como la Tercera Guerra Servil, esta insurrección estalló en la península itálica entre los años 73 y 71 a.C., desafiando el poder de Roma durante casi 3 años y dejando huellas imborrables en su política y su historia. Dirigiendo esta tormenta de valor y desesperación se encontraba Espartaco, un líder inesperado, dotado de un instinto estratégico innato que lo elevó como una amenaza colosal contra los mismos cimientos de la República Romana. Visto por muchos como un visionario y un reformador, este revolucionario de corazón ardiente se erigió como el estandarte de la resistencia contra la tiranía. Sin embargo, para algunos detractores, Espartaco no personifica el heroísmo, más bien lo catalogan como un cruel asesino y un audaz maleante, desprovisto de cualquier atisbo de compasión. Adentrémonos en la épica vida del hombre que convirtió a 74 esclavos fugitivos en una formidable hueste de 100.000 guerreros, una fuerza que aún, 2 milenios más tarde, es objeto de admiración y reverencia. Contrario a los mitos perpetuados a través de las generaciones, Espartaco no emergió al mundo como un esclavo, fue un hombre libre. Espartaco se adiestró en el arte de la guerra, en los campos de batalla, bajo el estandarte del ejército romano, y no en el cruel entorno de un anfiteatro, como muchos erróneamente creen. Nacer libre proporcionó a Espartaco el impulso necesario para afrontar los desafíos que el destino le reservaba. Su búsqueda incansable de la libertad era una pasión que ardería hasta su último aliento. Antes de erigirse como adversario del Imperio Romano, Espartaco fue parte de su estructura militar, de la cual absorbió todas las estrategias bélicas durante su tiempo como legionario. Esta era una práctica común entre los tracios de escasos recursos de aquel entonces, quienes se alistaban en el ejército. Sin embargo, movido por un sentido de lealtad hacia su gente, optó por desertar antes de verse obligado a combatir contra su propio pueblo. Capturado poco después, Espartaco fue condenado a la esclavitud, y su desgracia se profundizó cuando su esposa también fue apresada y confinada con él, en la misma celda. A pesar de estar juntos, ambos perdieron su libertad, convirtiéndose en bienes preciados en su nuevo destino, Roma. Esta ciudad, ubicada a miles de kilómetros de su tierra natal, los reduciría al nivel más bajo. Esta humillante situación, tan nueva y desoladora para Espartaco, no se materializaría completamente. Espartaco, el legendario gladiador, fue llevado a Capua, una ciudad italiana situada a unos 200 kilómetros de Roma. Allí, fue confinado en una escuela de gladiadores, distinta de los habituales destinos de esclavitud como la servidumbre doméstica o el trabajo agrícola. Su imponente estatura y destacada fortaleza física no pasaron desapercibidas. En lugar de ser relegado a tareas menores, fue seleccionado para participar en brutales espectáculos que congregaban a cientos de espectadores ávidos de entretenimiento sangriento. En esta arena, Espartaco no solo fue obligado a entrenar con diversas armas y a enfrentarse cuerpo a cuerpo con otros combatientes, sino que también se vio forzado a agudizar su instinto asesino. Este implacable entrenamiento buscaba eliminar cualquier atisbo de compasión que pudiera haber albergado, transformándolo en una figura casi irreconocible, despojada de las cualidades que alguna vez lo hicieron humano. La vida en la escuela de gladiadores de Capua era despiadada y brutal, diseñada no solo para preparar a los hombres para la lucha, sino para extinguir cualquier vestigio de humanidad en ellos. Dentro de las sombrías paredes de la escuela de gladiadores en Capua, Espartaco fue forjado en la crueldad y transformado en una implacable máquina de matar. Esta prisión no solo lo endureció,
sino que también le permitió tejer fuertes lazos de camaradería con sus compañeros gladiadores. Entre ellos se encontraba Crixus, un guerrero destinado a convertirse en su aliado más cercano en los tumultuosos días que se avecinaban. Juntos, junto a otros 200 esclavos, todos moldeados en el arte mortal del combate y bendecidos con una formidable condición física, compartían no solo el pan y el sueño, sino un creciente deseo de libertad. La escuela se convirtió en un volcán latente. Los custodios, confiados en su superioridad numérica y armamentística, subestimaron gravemente el poder del espíritu humano y el vínculo inquebrantable forjado por el cautiverio compartido. Ignoraban que en el corazón de esos hombres, el deseo de libertad ardía como una mecha, esperando el momento justo para encender la dinamita de la rebelión. Fue durante una noche envuelta en sombras del año 73 a.C. que todo estalló. Aprovechando un momento de distracción durante la cena, Espartaco y sus camaradas se armaron con todo lo que pudieron encontrar: cubiertos transformados en armas improvisadas, cuchillas afiladas y cualquier objeto punzante capaz de herir. La sorpresa fue total. Los guardias, pese a estar armados, no pudieron resistir el ímpetu y la furia física de gladiadores entrenados para la lucha cuerpo a cuerpo. La revuelta fue un torbellino de violencia y venganza, una explosión de ira largamente contenida que no solo buscaba la supervivencia, sino también la venganza por las humillaciones sufridas. Las paredes de la escuela quedaron manchadas con la sangre de los caídos, mientras que 74 guerreros rompieron sus cadenas y escaparon al amparo de la oscuridad, antes de que un nuevo contingente de custodios pudiera aplastar la insurrección. Pero una vez consumada la fuga, en el silencio que sigue a la tempestad de adrenalina, una pregunta resonó entre los fugitivos, cargada de incertidumbre y desafío: ¿ahora qué hacemos? En los días que siguieron a su audaz escape, Espartaco no solo enfrentaba la incertidumbre del camino a seguir, sino que además, su banda de recién liberados gladiadores se encontraba desesperadamente en necesidad de un líder con una visión clara. Espartaco emergió como ese líder indiscutible, su carisma natural y su astucia táctica lo convirtieron en el faro que todos estaban dispuestos a seguir. En esas primeras y tumultuosas horas fuera de los muros de la escuela de gladiadores, los fugitivos combatían no solo el hambre y el frío, sino también la necesidad de armas y vestimentas. La respuesta a sus necesidades la encontraron en la violencia, saqueando cada rincón de la campiña al sur de Italia que se cruzaba en su camino. Con una estrategia emergente, Espartaco trazó un plan para convertir a su desorganizada turba en una fuerza guerrillera móvil. Las desoladas laderas del Vesubio serían su santuario y fortaleza. Allí, en lo alto, construyó una base desde donde podía vigilar cualquier avance romano. Mientras tanto, en Roma, la noticia de la fuga de los 74 esclavos fue recibida con indiferencia por el Senado y los aristócratas, que no percibían el incidente como una amenaza seria. Subestimando gravemente la situación, decidieron enviar un pelotón de 1000 hombres, no experimentados legionarios, sino reclutas novatos de los guardias locales que se encargaban de custodiar las calles de la ciudad, hacia el Vesubio. La elección del comandante romano, conocido por su pereza y negligencia, selló el destino de esa mal preparada expedición. En una fría noche, mientras los centinelas dormían, Espartaco ejecutó un ataque sorpresa que no solo aniquiló a los reclutas, sino que también proporcionó a sus hombres armas y caballos adicionales. Esta victoria resonó como un trueno a través del imperio, demostrando que Roma no era tan invulnerable como pretendía ser. La noticia del éxito de Espartaco se esparció, inspirando a otros esclavos en Roma y sus alrededores a buscar su libertad. Pronto, guerreros de todas partes, incluidos galos, germanos y hasta exsoldados romanos, se unieron a las filas de Espartaco. Lo que comenzó como un pequeño grupo de gladiadores fugitivos, rápidamente se transformó en un ejército formidable, una amalgama de marginados y desposeídos, todos unidos bajo la bandera de un hombre que prometía no solo libertad, sino también venganza contra sus opresores. A medida que su número crecía, Espartaco era plenamente consciente de que, pese a la fuerza creciente de su ejército de rebeldes, enfrentarse en campo abierto contra las disciplinadas legiones romanas significaría su aniquilación. Roma,
la gran potencia militar de la época, poseía legiones que eran sinónimo de devastación militar y precisión. Ante esta desventaja, Espartaco adoptó tácticas de guerrilla, recurriendo a estratagemas y ataques sorpresa, maniobras que poco a poco cincelaban su leyenda como un maestro de la guerra no convencional. La astucia de Espartaco se hizo evidente una noche, cuando, sitiado por fuerzas romanas, recurrió a un engaño genial, ató cuerpos de los caídos a estacas enterradas en el suelo, creando la ilusión de centinelas vigilantes. Al amanecer, los romanos descubrieron que habían estado rodeando un campamento fantasma. Espartaco no solo era hábil con las armas, su experiencia previa en el ejército romano le había enseñado a conocer a fondo a su enemigo, anticipando sus movimientos y explotando sus debilidades. Cada victoria que Espartaco cosechaba fortalecía su posición y la leyenda de su invencibilidad crecía exponencialmente. Sin embargo, la realidad seguía siendo sombría, sabía que nunca tendrían la fuerza suficiente para derrotar definitivamente a las legiones en una batalla convencional. Esta verdad lo acosaba mientras lideraba a su heterogéneo ejército de libertad. Mientras tanto, en Roma, la situación era de creciente frustración. A pesar de las continuas derrotas que sufrían durante más de un año, el Senado y los aristócratas no reconocían la verdadera amenaza que representaba Espartaco. Subestimaban la gravedad de la rebelión, vacilando en enviar un golpe decisivo que pudiera acabar de una vez por todas con el levantamiento. Esta indecisión solo beneficiaba a Espartaco, cuyo nombre ya no evocaba a un simple grupo de rebeldes, sino a un ejército formidable de miles, un colectivo de desposeídos que se había erigido como una fuerza con la que contar. Ningún general romano deseaba regresar y enfrentarse a Espartaco, pues sabían que vencer a un esclavo no traería ni grandeza ni honor, solo un recordatorio de su propia vulnerabilidad. En solo un año, aquellos 74 gladiadores que audazmente se escaparon, se transformaron en una insurrección formidable, incesante y cada vez más irritante para los oídos del Imperio Romano. La rebelión, ahora reforzada a un creciente número de campesinos y esclavos fugitivos que se unían a los aqueos, había evolucionado en una imponente marea de 100.000 almas rebeldes. La promesa de libertad no era solo un incentivo para aquellos que se sumaban a Espartaco, sus acciones resonaban más allá de las batallas sangrientas, configurando un relato de ideales y revolución. Espartaco se destacaba no solo como un líder guerrero, sino también como un visionario social, repartiendo el botín de manera equitativa entre sus seguidores y cultivando un profundo sentido de igualdad, aunque nunca fue su ambición principal. Con el tiempo, Espartaco se convirtió en mucho más que un comandante, era el protector y proveedor de su creciente ejército, asegurándose de que tuvieran alimento y vestimenta. Con 100.000 personas bajo su mando, era consciente de que debía adaptar sus tácticas de guerra de guerrillas, anticipando el inevitable enfrentamiento con las legiones romanas dispersas por España, Grecia, Judea y Siria, fuerzas que habían construido el vasto imperio romano y conquistado numerosos pueblos. Sin embargo, Espartaco no aspiraba a liderar una revolución para derrocar a los gobernantes. Contrario al mito popular, su única intención era la de escapar, de regresar a su hogar. Planificó llevar a su ejército a través de toda la península italiana, cruzar los Alpes y alcanzar la libertad en tierras no sometidas por Roma. Pero el curso de la rebelión no siguió como esperaba, las sucesivas victorias habían infundido en sus hombres una valentía contagiosa, liberándolos del miedo y llenándolos de audacia. Este nuevo fervor los llevó a rechazar la idea de la huida, desechando el plan inicial de cruzar los Alpes. Ahora, liderados por uno de sus generales más leales, Crixus, aquel grupo de combatientes decidía enfrentarse directamente a Roma, desafiando el poder de la capital y reescribiendo su destino como guerreros libres en lugar de fugitivos. Estas divergencias de enfoque para encarar el porvenir provocaron una ruptura en el contingente rebelde. Un grupo de 30.000 combatientes optó por permanecer y afrontar el próximo conflicto con las legiones romanas, mientras que otros prefirieron seguir a Espartaco hacia el norte. Esta división no pudo ser más malograda, ya que, simultáneamente, Roma resolvió intensificar su ofensiva con unidades de élite. Desde el Senado,
se despacharon dos poderosas legiones en misiones distintas para extinguir definitivamente la rebelión. La primera avanzó hacia el norte para interceptar a Espartaco, y la segunda forzó a Crixus hacia las escarpadas montañas de la costa este de Italia. Aunque Crixus era un luchador formidable, carecía de los recursos para triunfar y fue rápidamente abatido, su vida se extinguió en el campo de batalla. Con este triunfo, la primera legión se sumó a la segunda, consolidando una imponente fuerza que marchó hacia los montes Apeninos, en el corazón de Italia. La trágica noticia del fallecimiento de Crixus llegó pronto a los oídos de Espartaco, quien, consumido por la ira, decidió alterar sus tácticas y buscar venganza por su camarada caído. La intensa furia del líder, respaldado por su leal séquito de guerreros, obligó a la primera legión romana a retroceder, una hazaña que también se repitió ante la segunda legión. Parecía que no existía fuerza en Roma capaz de derrotar al formidable gladiador tracio. Después de una serie de victorias notables, Espartaco finalmente había despejado el camino de regreso a su hogar. Guió a sus seguidores hasta las laderas alpinas en la frontera del imperio. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cumplir su anhelo más profundo, se encontró con un nuevo obstáculo. Las montañas nevadas de los Alpes se alzaban como una barrera insuperable para sus hombres. Estos dudaban si continuar hacia el norte o quedarse para seguir saqueando. Optaron por lo segundo, además, exigieron que Espartaco los acompañara. A pesar de su deseo de regresar a Tracia, su ejército lo persuadió de marchar nuevamente hacia Roma, en donde la noticia se esparció como pólvora. Marco Licinio Craso, el romano más acaudalado de su tiempo, arrogante y convencido de que podía comprar la lealtad de cualquiera, vio en esta amenaza una oportunidad para alcanzar el honor, el estatus y el poder dentro de Roma. El Senado le confió 4 legiones y con su fortuna personal financió 6 más, sumando un total de 60.000 hombres bien armados y entrenados para el combate. A sabiendas de que esta vez no podría salir victorioso, pues ya no contaba con los 70.000 hombres de antes, Espartaco intentó evitar el enfrentamiento directo con Roma y planeó huir hacia Sicilia. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la distancia a esa isla no era menor y que un enfrentamiento era inevitable. Por su parte, Craso bloqueó cualquier ruta de escape, rodeando a los rebeldes con una imponente fuerza militar. Aunque sabía que estaba en desventaja numérica y que probablemente perdería, Espartaco respondió crucificando a un soldado romano capturado, enviando un mensaje contundente al enemigo. Esta acción no solo era un desafío, sino también un llamado a sus hombres a luchar por sus vidas, pues después de 2 años desde su fuga de la escuela de gladiadores, ese era el día decisivo, sin retorno posible. Durante el enfrentamiento abierto en el 71 a.C., las espadas penetraron los cuerpos de los rebeldes, regando de tragedia el suelo, mientras que las 10 legiones romanas exterminaban a miles de hombres en combate. En medio de este caos, Espartaco intentaba abrirse paso para enfrentar a Craso, pero fue abrumado por enemigos que le infligieron heridas mortales. Espartaco, el gladiador tracio que desafió al Imperio Romano y se convirtió en un símbolo eterno de resistencia y lucha por la libertad. Su historia, más allá de los campos de batalla, nos recuerda el poder del espíritu humano y la lucha incansable por la justicia y la igualdad. Espartaco no solo desafió a Roma, sino que inspiró a generaciones futuras a levantarse contra la opresión, convirtiéndose en un faro de esperanza para todos aquellos que buscan cambiar su destino. Si te ha inspirado la historia de Espartaco, te invitamos a compartir este video y a suscribirte a nuestro canal para más relatos emocionantes. Comenta abajo cómo te ha impactado esta historia y qué otras historias épicas te gustaría que exploráramos. No olvides darle like si disfrutaste este viaje a través de la historia y actívalo la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Hasta la próxima, en otra aventura por las páginas de la historia.